Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos del 1 al 30. Jesucristo, después de haber ayunado 40 días, es tentado por el demonio. Versos del 1 al 13. Comienza a predicar desde Nazaret, lugar de su habitación. Y los de la ciudad, en pago de su doctrina, le quieren precipitar desde lo alto de un monte. Versos del 14 al 30. 1. Mas Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvióse del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. Y estuvo allí 40 días, y tentábale el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Y pasados estos tuvo hambre. 3. Y díjole el diablo: Si hijo de Dios eres, di a esta piedra que se vuelva pan. 4. Y Jesús le respondió: Escrito está, que no vive el hombre de solo pan, mas de toda palabra de Dios. 5. Y llevóle el diablo a un monte elevado, y mostróle todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. 6. Y díjole: A ti te daré todo este poder, y la gloria de estos reinos. Porque a mí se me han dado, y doylos a quien yo quiero. 7. Pues tú, si postrado me adorares, tuyas serán todas estas cosas. 8. Y respondiendo Jesús, le dijo: Escrito está, a tu Señor Dios adorarás, y a Él solo le servirás. 9. Y llevóle a Jerusalén, y púsole sobre la barandilla del templo, y díjole: Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. 10. Porque escrito está, que a sus ángeles mandó de ti, que te guarden. 11. Y que te sostengan en sus manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. 12. Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 13. Y acabada toda tentación, retiróse de él el diablo hasta el tiempo. 14. Y volvió Jesús en virtud del Espíritu a la Galilea. Y la fama de él se divulgó por toda la región. 15. Y él enseñaba en sus sinagogas, y era aclamado de todos. 16. Y fue a Nazaret, en donde se había criado, y entró según su costumbre, el día de sábado en la sinagoga, y levantóse a leer. 17. Y fuele dado el libro de Isaías el profeta. Y cuando desarrolló el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: 18. El Espíritu del Señor sobre mí, por lo que me ungió, envióme a predicar el Evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. 19. A anunciar a los cautivos redención, y a los ciegos vista, a poner en libertad a los oprimidos, a publicar el año favorable del Señor, el día del galardón. 20. Y habiendo arrollado el libro, diócelo al ministro, y se sentó. Y cuantos había en la sinagoga tenían los ojos clavados en él. 21. Y empezóles a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura, en vuestras orejas. 22. Y todos le daban testimonio. Y maravillábanse de las palabras de gracia, que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? 23. Y díjoles: Sin duda me diréis esta semejanza: Médico, cúrate a ti mismo. Todas aquellas grandes cosas que oímos decir que hiciste en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu patria. 24. Y dijo: En verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. 25. En verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando fue cerrado el cielo 3 años, y 6 meses. Cuando hubo una grande hambre por toda la tierra. 26. Y no fue enviado Elías a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidonia. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo profeta. Y no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán de Siria. 28. Y fueron en la sinagoga todos llenos de saña oyendo esto. 29. Y levantáronse, y echáronle fuera de la ciudad. Y lleváronle hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. 30. Mas él, pasando por medio de ellos, se retiró. Comentarios. 4. Y Jesús le respondió: Escrito está,
Que no vive el hombre de solo pan, mas de toda palabra de Dios. 1. De toda palabra de Dios. Esto es, de todo lo que Dios quiere darle para su sustento. También el latino verbum al uso hebreo puede tomarse por res, cosa, y entonces a la letra dirá, de toda cosa de Dios. Véase el Deuteronomio 8, 3. 6, y díjole: A ti te daré todo este poder, y la gloria de estos reinos. Porque a mí se me han dado, y doylos a quien yo quiero. 1. El demonio promete lo que no puede dar, para engañar mejor. 7, pues tú si postrado me adorares. 1. La palabra griega proskinein y la latina adoraré, tiene toda la fuerza que expresa la versión, y se ve en San Mateo, capítulo 4. 8, y respondiendo Jesús, le dijo: 1. Escrito está: A tu Señor Dios adorarás, y a Él solo le servirás. 1. Texto griego. Ipagiopisomou, Satanás, vete de mí, Satanás. 10, porque escrito está, que a sus ángeles mandó de ti. 1. Texto griego. En teleitai mandará. 13, y acabada toda tentación, retiróse de él el diablo hasta el tiempo. 1. Esto es, el de su pasión, en el que no tanto vino a tentarle, como a combatirle abiertamente. El cristiano no se debe contentar con resistir a Satanás 2 o 3 veces, sino que debe estar en continua vela, temiendo sus asaltos. Nos cerca y rodea como un sangriento león, buscando algún portillo por donde poder entrar. Y aunque parece que nos deja, y se retira por algún tiempo, es para cogernos descuidados, y acometernos con nuevo y mayor furor. 17, y fuele dado el libro de Isaías el profeta. Y cuando desarrolló, 1, el libro, 1. Eran unas membranas o pergaminos que estaban arrollados a un cilindro de madera, que por esto se llamaban volúmina, de Volvo. Aún en nuestros días usan los hebreos de tales libros en sus sinagogas. 18, el Espíritu del Señor sobre mí. 1. No simplemente como sobre los otros justos, sino de una manera singular, y correspondiente a aquel en quien habitaba toda la plenitud de la divinidad. San Pablo, Colosenses 2, 9. Por lo que me ungió, envióme a predicar el Evangelio a los pobres. 2. A los pobres de espíritu, porque de estos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. A sanar a los quebrantados de corazón. 3. Acabados de miseria, y oprimidos del peso de sus pecados. San Hilario, acerca del Salmo 52, pero contritos de dolor. 19, a anunciar a los cautivos redención. 1. Este rescate que anunciaba el profeta Isaías a los hebreos del cautiverio que padecían en Babilonia, figuraba el de todos los hombres de la esclavitud del demonio por la muerte del divino Redentor. Y a los ciegos vista, a poner en libertad a los oprimidos, a publicar el año favorable del Señor. 2. Manuscrito. El año aceptado de Dios. Hace alusión al año del jubileo tan célebre entre los hebreos, en el que todos volvían a entrar en posesión de lo que habían vendido, y aún a recobrar la libertad si la habían perdido. Este representa todo el tiempo de la predicación del Evangelio hasta el fin del mundo. El día del galardón. 3. Estas últimas palabras no se leen en el texto griego. 21, y empezóles a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura. 1. Como si dijera: Yo cumplo lo que Isaías vaticinó, enseñándoos que ha llegado el tiempo de la misericordia, de vuestra libertad, y de vuestra salud. 22, y todos le daban testimonio, 1, y maravillábanse de las palabras de gracia, que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? 1. Esto es, alabándole y ensalzándole confesaban y publicaban la sabiduría, gracia y eficacia de sus palabras. 23, y díjoles: Sin duda me diréis esta semejanza: Médico, cúrate a ti mismo, 1. Todas aquellas grandes cosas que oímos decir que hiciste en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu patria. 1. Manuscrito. Meje, sana a ti mismo.
Los de Nazaret, lejos de aprovecharse de la ocasión que el Señor les ofrecía, le despreciaron, ya por creerle hijo de un pobre artesano, ya porque no había hecho sino muy pocos milagros en Nazaret, cuya ingratitud conocía. Por esto, no ocultándosele lo que pensaban, les dice lo mismo con que iban a reconvenirle: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, ¿por qué no haces entre los tuyos las maravillas que has hecho entre los extraños? Y el Señor les respondió con lo que queda ya explicado en San Mateo 13, 57. 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo profeta. Y no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, uno, de Siria. 1. Texto griego. Neemán, Neemán. Con estos ejemplos de personas extrañas, con quienes empleó Dios su misericordia, les dio a entender que su orgullo los hacía indignos de recibir las gracias que concedía abundantemente a los otros pueblos. Porque, como observa San Ambrosio, Dios no atiende al país, sino al corazón del hombre. Y su gracia no es como un derecho que se debe a la naturaleza, sino que es el objeto y el precio de nuestros deseos. En este lugar el adverbio nisi se pone en lugar de la conjunción sed adversativa, porque Naamán no era del número de los leprosos de Israel. 29, y levantáronse, y echáronle fuera de la ciudad. Y lleváronle hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. 1. En esto vino a parar la admiración y recomendación que antes hacían de su sabiduría y doctrina. 30, mas él, pasando por medio de ellos, se retiró. 1. O haciéndoseles invisible, como creen unos. O dejándolos suspensos e inmobles, como siente San Ambrosio, Oratio contra Auxentium, dando con esto a entender que el haberse entregado después a la muerte no fue por necesidad, sino por un efecto de su voluntad. San Ambrosio.